La charla que voy a dar hoy para algunas personas igual os va a parecer bastante básica, para gente que lleváis ya bastante tiempo por aquí y tal, pero bueno, es una forma de introducir a la gente al hobby y tal, así que... Entonces, introducción a los teclados mecánicos custom y a este nuestro querido hobby. Lo que haremos es empezar con las partes de un teclado, o regiones de un teclado, por así decirlo. Entonces, en todos los teclados así más tradicionales, ¿no? Hay una serie de regiones del teclado definidas. Aquí podríamos distinguir básicamente pues la región de las teclas alfanuméricas, generalmente abreviada como alfas, ¿vale? Tenemos la región de los modificadores, que serían todas las teclas de los laterales de la zona alfanumérica, también conocidos como modifiers o mods. También tendríamos, por ejemplo, en teclados TKL o de tamaño superior, la navigation y arrow keys, ¿vale? Que sería esto de aquí. Cuando veamos los tamaños de teclado, veremos que estas teclas a veces se distribuyen de forma diferente a esta imagen. Tenemos el pad numérico o numpad. Hoy en día la gran mayoría de teclados custom prescinden de esto. Y la gente lo que hace es montarse pues macropads, teclados digamos aparte, que se usan básicamente para eso, para numpad u otras funciones. Y finalmente en la parte superior evidentemente pues tenemos la function row, que en este caso también incluiría la tecla de escape, un poco debatible en mi opinión, pero bueno, sí, las típicas teclas F de toda la vida, imprimir pantalla, scroll lock y pausa. Aquí abajo también tenemos una pequeña chuletilla que nos cuenta, digamos, las distintas partes de una tecla, que serían la leyenda, o básicamente el carácter principal que está impreso en la tecla como tal, la subleyenda, que generalmente se suele encontrar en la esquina inferior derecha de la tecla, y aquí ponen un ejemplo de lo que sería la homing bar, que es esa barrita pequeña que suele estar en la tecla F y J de los teclados, para que la gente que hace touch typing y tal pueda poner sus dedos índices y empezar a teclear ahí, ¿no? Bueno, lo que os decía, aquí sería una foto de un teclado de tamaño completo ANSI. Y hablando de tamaños, pues vamos a ver tamaños de teclado. Deciros que aquí no están todos los tamaños de teclado, ¿de acuerdo? Están los principales, los más comunes, por así decirlo, pero hay cosas por en medio que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, evidentemente empezaríamos con el teclado full size, tamaño completo, de toda la vida. En este caso tiene distribución americana en la imagen, pero ya podéis ver que es un teclado que consta pues de todas las regiones que hemos comentado antes, ¿no? Alfas, mods, navegación y numpad, flechas, la function row, está todo. Después del tamaño completo tendríamos el 96 keys keyboard, por ejemplo. Este sería un 96 keys, como por ejemplo podría ser el Melody 96. Como veis aquí, se compacta el numpad con el resto del teclado y no hay separación física entre unas cosas y otras, ¿vale? Es una distribución muy completa, pero también muy condensada, muy compactada, sin separación entre unas cosas y otras. Insisto, sé que tiene distribución americana, pero podéis imaginaros que también existen alternativas con distribución ISO, que sería similar a los teclados que usamos aquí en España, ¿no? ISO, hay teclados ISO en la gran mayoría de países de la Unión Europea, algunos en Latinoamérica también. En Japón se utiliza otra distribución diferente llamada JIS. Como siguiente tamaño de teclado que podríamos ver sería el 1800. Fijémonos en esta distribución. Podemos ver aquí que también es un tamaño bastante completo, con algo de separación evidentemente entre unas cosas y otras. Es un pelín más compacto de lo que sería un teclado de tamaño completo, pero tampoco mucho. Y suelo utilizar el Shift este de 1,75U cortito para dar espacio a la zona de la cruceta de flechas. Después de esto, yo creo que ya pasaríamos literalmente a los teclados TKL. TKL, pues como veis, es un tamaño de teclado en el cual se prescinde de la parte del pad numérico o numpad. Bueno, muy común en teclados gaming hoy en día, se ve a raudales y en teclados también de oficina incluso. Gente que ha aprendido a utilizar la fila de números de aquí arriba y siempre toda la vida la ha utilizado, véase yo. Entonces, después de esto, pasaríamos ya a los teclados 75%. Hay dos tipos principales, ¿vale? Está el compacto y el exploded. Que el exploded básicamente la diferenciación que tiene es que hay separación entre las teclas. Vamos a ver ejemplos. Esto de aquí sería exploded. Veis que hay una separación física, ¿no? Eso sería un 75%, digamos, al uso, sin separación entre nada. A continuación veríamos los teclados FRL. FRL básicamente se puede traducir como teclado TKL sin la fila de las Fs. Como veis, no tiene la fila de la F1, F2, F3, F4, pero sí que tiene la parte de las teclas de navegación y las flechas. También comentar que hay teclados TKL que tienen tecla F13, un ejemplo de teclado con F13, el Cloudline, que se ofrece con versión con tecla F13, aquí en plateado, o sin ella. Hablando de customs, evidentemente, el 90% de los TKLs que vais a encontrar son sin F13.
Esto es una simple peculiaridad. Lo siguiente sería ver pues un 65%, ¿no? Con los 65% pasa un poco lo mismo que con los 75%. Hay dos opciones diferentes, dos variantes. Lo que sería un 65% sin separaciones, sin blockers. Bueno, aquí hay algunas teclas de lo que sería la parte de navegación, en este caso página arriba, página abajo, inicio y fin. No hay teclas F, F1, F2, F3, todo eso se prescinde de ello. Y en este caso está muy compactado. Alternativamente, hay teclados que sí que tienen blocker. Como podéis ver, aquí hay una separación física. Esto de aquí se llama blocker. Después de esto, nos iríamos a los teclados 60%, que son mis favoritos, de los cuales también hay bastantes variantes. Pues yo que sé, típico teclado de distribución americana, como puede ser este de aquí. Evidentemente también hay teclados con distribución ISO española, digamos. Hay teclados 60% con flechas. Aquí lo veis con su cruceta de flechas. Aquí también otro en español, la típica BM60, también tiene cruceta de flechas. Hay gente que dice que las flechas son típicas de un 65%, pero realmente no es verdad. En un 65%, lo único que realmente les distingue sería la parte de tener esta columna adicional de teclas a la derecha, para poner generalmente pues teclas de navegación. Bajando ya de lo que serían teclados 60% y entrando ya en teclados más pequeñitos, tendríamos por ejemplo 50%, 45%, 40%, son teclados ya muy pequeñitos. Este de aquí, pues como veis, es un teclado muy pequeñito en tamaño. Fijaros que no tiene ni fila de números ya. Y aquí tiene 4 teclas macro a la izquierda que generalmente se utilizarán, pues por ejemplo las Fs. Con los 60% y los 65% y los FRL también, y teclados más pequeños, se utilizan capas. Básicamente lo que permiten es que una misma tecla, físicamente hablando, pueda realizar distintas acciones. Pensad, por ejemplo, en un portátil. Hay muchos portátiles que tienen una tecla llamada FN. La misma tecla actúa de forma diferente. Aquí, por ejemplo, podéis ver el FN que lo tienen aquí. Pues para poner F1 lo que se tendría que hacer es mantener pulsado Fn y el 1. Luego también entraríamos ya en el tema de lo que son los teclados ortolineales. Los teclados tradicionalmente, y viniendo un poco de la época de las máquinas de escribir y demás, se utilizaba una distribución de teclas que está puesta de forma con una inclinación ergonómica, ¿no? Aquí lo podéis ver claramente. Los teclados staggered, lo que estamos acostumbrados a utilizar, versus los teclados ortolineales que tienen una matriz perfectamente alineada. Entonces, hay gente que prefiere los teclados ortolineales porque en cierta forma hace que los dedos no tengan que desplazarse tanto horizontalmente buscando las teclas, sino que sea todo bastante más uniforme. Yo mi experiencia es que cuesta un poco adaptarse, pero que una vez llevas ya un tiempo usándolos, te puedes acabar acostumbrando. Ahora entraremos ya a hablar de teclados ya bastante más peculiares. Un teclado, por ejemplo, muy común y bastante conocido es el Planck. Os ve muy pequeño, ¿vale? Pero podéis ver que pues, es ortolineal, es pequeñito. Otro muy conocido es el Preonic. Aquí lo podéis ver, el Preonic. Luego también están los teclados ergonómicos y los ergonómicos y partidos. Empecemos por los ergonómicos primero. No sé si recordaréis el Microsoft Ergonomic Keyboard. Es un clásico. A día de hoy ya tiene una forma muy diferente de... Es rarilla. Pues en el mundo de los teclados custom intentan emular un poquito este tipo de teclado ergonómico. Como por ejemplo, pues el Alice, que es muy conocido. El Alice original, por así decirlo. Diseñado por TGR. Aquí lo podéis ver. Es un teclado, digamos, 60% realmente. Entonces, de este teclado han salido un montón de spin-offs con otros nombres que también tienen distribuciones similares. Luego también está, por ejemplo, el Arisu, que es lo mismo, pero con flechas, como podéis ver aquí. Esto también sería un teclado ergonómico y partido. Partido no, perdón, es ergonómico. Partido, ahora veremos lo que es un teclado partido. Es un teclado que se parte físicamente como tal y va unido pues por un cable. Otros ejemplos bastante famosos de teclados partidos, por ejemplo, podría ser el Corne. La gente se los customiza una barbaridad, o sea, mirad estas cosas. Teclados muy locos, o sea, son teclados realmente curiosos de ver. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de los interruptores como tal. De manera introductoria nos vamos a centrar puramente en el estilo de switch Cherry MX, que es lo más común hoy en día, es lo que la gente más conoce y asocia a lo que sería un teclado mecánico. Hablaremos de 3 tipos principales de interruptor, empezando por ejemplo por los clicky. Básicamente se caracterizan por tener un mecanismo en la parte interna que genera pues un clic audible, generalmente en el momento en el que el interruptor actúa. Cuando el interruptor, digamos, cierra el circuito eléctrico y se manda la señal, y tienen tactilidad. Es decir, que en su recorrido hay un punto en el que el interruptor genera un poco de resistencia a lo que es la pulsación para dar ese feedback conforme el interruptor va a actuar. Los táctiles vendrían a ser exactamente lo mismo con un interruptor clicky, con la ausencia del mecanismo que genera ese clic audible que caracteriza a los clicky. Yo de forma extremadamente cutre y lamentable digo que en vez de clic hacen clac.
Finalmente tenemos los interruptores lineales, que básicamente son interruptores que no tienen ningún tipo de tactilidad en su recorrido, con lo cual la persona pone el dedo encima del interruptor, lo pulsa y este baja de forma suave y progresiva hasta el final del recorrido, donde toca fondo y evidentemente vuelve a subir. Son muy comunes en teclados para jugar principalmente, y son muy suaves. Luego, junto a estas tres variantes principales de interruptor, pues encontraríamos los interruptores silenciosos. La imagen sé que no está muy enfocada, pero se puede intuir que hay como unas cosas blancas aquí. Esto sería un red tradicional que no tiene estas piecitas de goma, versus el red silenciado que sí que lo tiene. Pues esta goma es la que hace, digamos, que el switch sea menos escandaloso, suene menos. Y deciros que los interruptores silenciosos, generalmente esta goma que veis aquí se nota en la pulsación. Entonces esto resumiría los tres tipos principales de interruptor, por así decirlo. Vamos a ver un poco la anatomía de un interruptor o las partes que lo componen. Hay dos mitades principales, que serían el top housing, la parte de arriba del encofrado, ¿no?, de la caja del switch. La parte de abajo, el bottom housing, y es en el bottom housing donde se alberga la hoja de contacto que veis aquí, la metal leaf, bueno, contact leaf, llamadlo como queráis, que es lo que cierra el circuito eléctrico cuando la tija del interruptor baja hacia abajo empujando el muelle. Y esta tija, cuando baja con el muelle, tiene unas patitas en el frontal que rozan y actúan lo que es la hoja metálica que cierra el circuito eléctrico y manda la señal conforme ese interruptor ha sido activado. Tampoco me quiero extender mucho con esto, pero deciros que hay gente que hace lo que se llaman Franken switches, que básicamente consiste en combinar diferentes piezas para conseguir diferentes acústicas, por ejemplo con tops de switch cherry genuinos. No todas son compatibles con todos los switches, pero mayoritariamente sí. Más temitas. Estabilizadores. Son las piezas que se encuentran debajo de las teclas más grandes de nuestro teclado. Hay teclados, pues como los que hemos visto antes, muy pequeñitos, que al no tener teclas grandes, pues no los necesitan. Pero la gran mayoría de teclados al uso, digamos, sí llevan estabilizadores para evitar, pues lo típico, ¿no? Que si le damos a una tecla, como por ejemplo la barra espaciadora en una esquina, pues que la tecla no se levante del otro lado. Entonces esto lo que hace es que la tecla pueda subir y bajar de forma sincronizada en ambos extremos. Hay, bueno, tres tipos principales de estabilizador. Vamos a empezar con los estabilizadores plate mount. Son los más comunes, por así decirlo, en teclados comerciales. Como veis, están aquí situados en la parte de la plate del teclado. Grosso modo es una plancha que sirve para alinear los switches por encima de la placa base. Se caracteriza porque no hace contacto con la placa base del teclado, sino que en este caso reposa sobre la plate. No es que sean malos. Común no significa malo, pero sí que es verdad que la gran mayoría de este tipo de estabilizadores vienen sin ningún tipo de modificación de fábrica, con lo cual a veces pues ratean, suenan mal, ya me entendéis. Luego tenemos clip-in stabilizers, que básicamente estos ya van encima de lo que es la propia placa base. Estos de aquí, cuando se ponen, por el otro lado tienen como una especie de patita de plástico que se mete a presión en unos agujeros que tiene la placa base. Entonces, si os fijáis aquí, podéis ver estos agujeros de aquí, que son como 4, 2 grandes y 2 pequeños. En los agujeros grandes, estos estabilizadores tienen unas patitas de plástico que al entrar en los agujeros se expanden y quedan como selladas, fijadas en lo que es la placa base, ¿vale? Luego están los estabilizadores screw-in, que se atornillan a la placa base, ¿de acuerdo? El estabilizador tiene una rosca, que es donde iría el tornillo, y los agujeros se ponen por debajo de la placa base y se atornillan por abajo. El estabilizador entra por arriba, se aposenta y se atornilla por abajo. Hay otro más, que hoy en día ya no se ve tanto, que son los Costa. Van con un hierrito, que podéis ver aquí. Y lo malo de este tipo de estabilizadores es cómo se sale el hierro. Sobre teclas, hablaremos sobre teclas ahora. Las teclas se componen de diferentes tipos de plástico. Los dos más comunes y frecuentes son el ABS, que generalmente hablando la gran mayoría de teclados gaming llevan ese tipo de teclas, o teclados de oficina de uso normal, que es el típico plástico que con el tiempo se pule, se abrillanta y acaba teniendo una textura muy lisa. Podéis ver que estas teclas tienen una textura muy lisa y muy pulida, abrillantada, que refleja la luz. Esto también en parte es debido al desgaste, ¿no? No siempre, hay teclas que tienen como esmaltes y cosas para dar este acabado así más brillante, pero también hay muchas teclas que con el tiempo pues se desgastan y tienen este aspecto, ¿no? El ABS, por ejemplo, también amarillea. Con los años, las teclas que sean de tono blanco se acaban amarilleando. Por otro lado, están las teclas en PVT. El PVT tiene pues texturita, como podéis ver aquí, tiene una rugosidad. Es un plástico, digamos, más resistente al desgaste que el ABS y también es más difícil trabajarlo. En teclas de gama más baja, por ejemplo, las barras espaciadoras tienen tendencia a estar bastante dobladas. ¿Cuáles son mejores? Realmente todo es preferencia en este hobby. Da igual lo que yo os diga, lo que es mejor o peor. Al final siempre cada uno tiene su opinión, ¿no?
A mí las teclas PPT, la verdad es que me gustan, aunque soy bastante fan del ABS y casi todos mis teclados llevan teclas ABS. Aquí entraríamos ya en un siguiente punto, métodos más habituales de fabricación de teclas, el dibujo a láser, ¿no? Lo que serían teclas con leyendas serigrafiadas con láser, laser edge. También está el pad print, que básicamente se estampa la tecla como tal. Para mí, mis dos métodos de fabricación favoritos, evidentemente, son la doble inyección, double shot keycap. Se fabrican con varios disparos, por así decirlo, de inyección en plástico. Y esto lo que hace es que las leyendas no se borren con el tiempo. Sí que es cierto que si, por ejemplo, son fabricadas en ABS, pues con el tiempo también se van a pulir, pero la letra de la tecla como tal no se va a borrar. Y luego, por ejemplo, también están las teclas que están sublimadas en tinta, que también son bastante resistentes. Las teclas Dice Up. O sea, sublimación en tinta no tiene por qué ser malo, al contrario, realmente es un buen método si se hace bien. Pero hay sets baratos de sublimación en tinta, pues que son bastante random. Entonces, pasemos a hablar del tema de perfil de tecla. Y veamos las diferencias entre algunos de ellos, muy a modo resumen. Esto se llama DSA, que significa, como veis, todas las teclas, independientemente de la fila del teclado, tienen la misma altura y forma. Estas teclas de aquí son de teclados vintage, así que vamos a pasar un poco rápido de ello. Llegamos también aquí a SA. Son teclas que evocan la época y el estilo más retro, ¿no? Son teclas de mucha altura. Aquí, por ejemplo, veríamos el perfil Cherry, que es un perfil de altura bastante mediana tirando a baja. No es muy alto, pues son bastante altas en la parte frontal, pero tienen esta curvita ergonómica que a mí personalmente me gusta mucho. Alternativamente está DCS. Es un perfil relativamente similar al perfil de Cherry, como podéis ver aquí la comparación entre ambos. Las teclas en DCS suelen ser teclas que se fabrican en plástico ABS doble inyección, pero son más finas, por ejemplo, que las teclas GMK, que son teclas de perfil Cherry en doble inyección con bastante buen grosor. Aquí está el perfil OEM, podéis observar que es un pelín más alto que Cherry, pero no mucho, y se le parece bastante. La gran mayoría de sets de teclas baratos o asequibles de AliExpress suelen tener perfil OEM. Bueno, y aquí otros ejemplos de teclas así retro y demás. Pero básicamente entre el OEM, Cherry, SA y DSA son los principales. Hablemos de tamaños de tecla. En el hobby, digamos, para hablar sobre tamaños de teclas, digamos que nos hemos inventado una métrica que se llama U, unidad de tecla, una unidad de tecla. Y una unidad de tecla básicamente sería el tamaño equivalente a una tecla de letra. Por ejemplo, las teclas de la fila de la barra espaciadora en tamaño estándar serían 1,25 U. Ligeramente más grandes que una tecla de letra. Si tenéis vuestro teclado delante, fijaros en vuestro control o vuestra tecla alt. Y si es estándar, debería ser de 1,25U. Esto de aquí deciros que no tiene nada que ver con un teclado estándar. Ignorad esto, por favor. Lo que os decía, tecla básica de 1U, tecla de 1,25 como puede ser un control o un alt, tamaño estándar. Shift de 1,75 sería, por ejemplo, que tengo yo aquí. Esto es un shift de 1,75U. El completo es de 2,75 el derecho y de 2,25 el americano. El shift español izquierdo es de 1,25, porque aquí hay una tecla de una unidad, que es el mayor que menor que. El backspace es de 2U y el enter 2,25. Y no quiero liaros mucho más. Bueno, hablemos de temas diferentes. El tema de distribución americana versus distribución ISO. Recordemos que ISO sería más o menos distribución europea, pero que se utiliza en otras regiones del mundo también. Nosotros aquí en España usamos teclados ISO mayoritariamente. Entonces, las principales diferencias entre una y otra, tenemos nuestro Enter con forma de L invertida. Esta tecla de aquí que está pegada al Enter, que generalmente aquí se encuentra la C cedilla. Y aquí en la parte izquierda tenemos un Shift izquierdo bastante cortito, y la tecla del mayor que, menor que. Aquí sale una leyenda diferente, pero porque estamos viendo un teclado de Reino Unido. ISO UK, ¿vale? En español usamos ISO ES. Los teclados americanos, en lugar de eso, tienen un Enter rectangular que recuerda a la tecla Shift, por ejemplo, una tecla adicional en la parte justo superior a la tecla de Enter, y luego en la parte izquierda vemos que lo que es nuestro Shift y la tecla mayor que y menor que ha sido reemplazada por un Shift bastante más ancho. Por desgracia, a día de hoy cuesta bastante encontrar sets de teclas de buena calidad y diseños interesantes para teclados ISO. Esto es un kit base de GMK 8082. Como podéis observar, es bastante escueto. No trae una gran compatibilidad con muchos de los teclados que os he comentado antes. Aquí, por ejemplo, no hay Enter europeo. ¿Qué habría que hacer si quisiéramos un Enter europeo? Comprar el kit base, que veis aquí en pantalla, y además comprar el kit este de aquí internacional, que sí que trae unos cuantos enters. Y eso implica más dinero. Al igual que, por ejemplo, tampoco incluye el pad numérico. Así que si tuvierais un teclado de tamaño completo, tendríais que pagar más dinero
y comprar el kit de pad numérico que viene aparte. Entonces, si os gusta el hobby de los teclados mecánicos o si trabajáis en el mundo de IT, desarrolladores, sysadmins, DevOps, lo que sea, mi recomendación personal es que utilicéis teclado americano y os acostumbréis a él. Porque toda la parte de los símbolos de puntuación y demás que se utilizan en programación, en un teclado americano se encuentra todo en la misma área o región del teclado, que sería esta parte de aquí de la derecha, de las alfanuméricas. Creo que el teclado americano es más cómodo para trabajar en estas profesiones. Hablemos de otros temas también. Hablemos, por ejemplo, de cables. Deciros, antes de nada, que aquí en España tenemos dos fabricantes principales de cables custom. Por ejemplo, tenéis a Rise Cables y también tenéis a Steel Apes, empresas que os harán cables custom. Los cables custom básicamente son algo puramente estético, no añaden ningún tipo de funcionalidad al teclado, más allá de que quedan muy bonitos encima del escritorio, ¿no? Comentar que estos cables a veces llevan conectores intermedios, que esto básicamente la única utilidad que tiene es, en caso de viajar, poder separar el teclado en dos mitades para facilitar el transporte. Y finalmente, algo que os puede interesar: ¿dónde comprar este tipo de teclados, materiales, un poco todo en general? Eloquent Clicks. Esta es la principal y única tienda española de teclados mecánicos y recambios. ¿Por qué comprar en España y por qué comprar en Europa? Os ahorraréis sustos con aduanas, o por lo menos cuando empecéis en el hobby. Luego en un futuro ya, si ya queréis mirar cosas de AliExpress, otras tiendas asiáticas, o comprar en América e importar las piezas y pagar aduanas, lo que queráis. Al final, todo esto es cuestión de apañarse, ¿no? Tiendas europeas a tener en cuenta. Kisem, que además también es sponsor del canal, que está en Alemania. Y aquí también pues tenéis varios kits de teclados, recambios, cables, bueno, de todo. En Alemania también podéis encontrar Candy Keys. Tiene bastantes cositas. Todas las tiendas que vamos a ver ahora también participan en compras conjuntas o group buys, de las cuales hablaremos luego, pero tenedlo muy en cuenta, porque si compráis un artículo que sea de group buy, generalmente tardará meses, incluso años en llegaros. Siguiendo con tiendas europeas, tenemos My Keyboard. Hay un montón de artículos de group buys, como podéis ver estas teclas de aquí, por ejemplo, al igual que teclados custom como tal de gama media alta, y un poco de todo en general, ¿de acuerdo? Esta tienda está en Bélgica y tampoco tiene aduanas. Una tienda recomendada para mí para lubricantes es loop.no. Tienen lubricantes de bastante buena calidad. Oblotsky Industries, altamente recomendable. Piezas y componentes de compra grupal. Y también tienen accesorios muy interesantes como maletines de viaje, alfombrillas, films de esquís, que esto es muy interesante para interruptores lineales, van muy bien los films. También comentar, por ejemplo, que en Candy Keys y en My Keyboard podéis encontrar teclados de marca Leopold, que es una marca que yo recomiendo especialmente a gente que quiera un teclado ya montado, que funcione bien y no quiera complicaciones. En AliExpress, desde julio de este año, si no recuerdo mal, las aduanas en AliExpress se prepagan, lo que significa que tú cuando compras un artículo ya estás pagando las hipotéticas aduanas o impuestos asociados a ese artículo. No siempre es así y hay que tenerlo en cuenta porque eso da lugar a problemas. Pero es una buena tienda donde comprar también. Aquí podéis encontrar estabilizadores, podéis encontrar switches, podéis encontrar de todo. Hablemos de tiendas relevantes en AliExpress, tiendas que yo recomiendo. IMDK o Shenzhen IMD Tech Store. Otra tienda que yo recomiendo, evidentemente, es la de KP Republic y KB Defense. Tanto KP Republic como KB Defense tienen tienda propia, pero siempre renta más comprar en AliExpress, porque en tienda propia mandan envíos con FedEx a veces, y FedEx implica aduanas. Aquí veis la tienda oficial de KB Defense en AliExpress. Yo aquí compro switches muchas veces en Die Fetish. Tienen muy buenos precios. Intentar comprar siempre en tiendas que tienen un mínimo de reputación. Cuando os pongáis en un artículo, por ejemplo, las teclas Agegao. No, es coña. Pero yo qué sé, fijaros en la cantidad de vendidos y valoraciones y eso, ¿vale? De todas las que había, tenías que caer en ese set. Efectivamente, lo he hecho un poco por el meme. Es que cuando las he visto me tenía que reír. Ese toque sí que le va a gustar al editor del canal. Tema compras conjuntas. Está GeekHack, ¿vale? Que GeekHack es básicamente todo lo relacionado con teclados mecánicos se mueve por aquí. GeekHack como foro cuesta un poco navegarlo. Por ejemplo, Reddit tiene Make Market, que es un sitio donde la gente compra y vende teclados, piezas, recambios, teclas, de todo. Y aquí también se anuncian nuevos lanzamientos de teclados mecánicos custom, lanzamientos de sets de teclas nuevos y demás. En algunos casos, yendo por aquí, encontraréis posts con prefijo de GB, Group Buy, compra conjunta. Si veis que pone IC, Interest Check, que es la marca o fabricante, trasladándole a la comunidad que quieren hacer este proyecto para ver si realmente hay suficiente demanda o no para valorar la viabilidad del proyecto antes de lanzarlo al mercado.
También comentaros que a nivel europeo hay un Discord muy conocido para compra-venta, que es el Discord de la tienda de My Keyboard. Teclas Artisan. Aquí también hay gente que vende Artisans. Podéis ver aquí Artisan. Pues esta gente ofrece teclas Artisan. Por ejemplo, estas de aquí. Hay de todo, ¿vale? Aquí veis algunas teclas más. También comentaros que en España tenemos también a Nebula FX, que hace también teclas en resina muy guapas. Y al igual que teclas, también hacen reposamuñecas, trays, que son pues como básicamente bandejitas donde poner cosas. Guías buenas en YouTube. Black Simon. Este señor hace muy buen contenido sobre teclados mecánicos custom. Taiga Types también tiene un montón de tutoriales. Diría que es la persona más influyente y más relevante del hobby. Entre Black Simon y Taiga Types, si veis sus tutoriales, os fijáis un poco cómo lo hacen y lo extrapoláis un poco, lo haréis bien. Alguien comentaba antes que se le había jodido un puerto USB, que hay gente que lo repara y que entiende hacer electrónica y tal, seguro que os lo reparan. Si no, por ejemplo, os dejo aquí el compañero Nick. Aparte de ser un encanto de persona, también repara puertos USB, placas base, de todo. Es un crack de la electrónica ya. Es un máquina. Ponernos en contacto si tenéis algo estropeado, igual él os lo puede arreglar. Creo que hasta aquí ya hemos hablado de bastantes temas. Así que nada, empecemos con el turno de ruegos y preguntas, si os parece. ¿El banco deja pedir créditos para esto? No estoy muy seguro, la verdad. A los Ramiro Leopold puedes intentar lubricarles un poquito los estabilizadores. Vienen un pelín lubricados de serie, no es gran cosa. Para los interruptores, por desgracia, tendrías que desoldar el teclado y eso ya es bastante más avanzado. El tema latencia. Bueno, el tema latencia es un poco lo de siempre, ¿no? Es marketing. O sea, el tema latencia... sí que es verdad que hay interruptores que tienen recorrido un poco acortado, punto de actuación más alto, pero la gran mayoría de veces que hablan de tema teclado rápido para gaming, pues generalmente el 90% de las veces es todo marketing. ¿Qué opino de los ACO? ACO como general es una marca bastante decente. Últimamente se está poniendo las pilas y está sacando productos bastante buenos. Últimamente me está molando bastante y su gama de interruptores es brutal, muy suaves. La acústica no es muy buena, pero la suavidad del interruptor es de las mejores del mercado. ¿Qué tal los switches Speed para jugar a FPS? Actualmente tengo un GK61 con unos Silent y me he pillado en el día 11 un BM68 para montar. Los Speed bien, a ver, depende. Yo generalmente prefiero los Keil Speed Silver o los Keil Speed Bronze. Personalmente no me gustan ni los Gold ni los Copper. Teclas europeas para Splitted Keyboard, splitkb.com. Y yo he montado ya un kit de SplitKB y te puedo decir que es una tienda fiable. ¿Recomendarías un teclado de unos 150 frente a un teclado de marca comercial? Evidentemente sí. Y más si te tomas la molestia de lubricar interruptores y engrasar estabilizadores. Señores, damas, nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.